Somos una iglesia que bendice no solo esta nación, sino muchas otras naciones, y en este caso fue Ecuador. Hoy quiero continuar esta serie que lleva por nombre Somos New Life. Quiero que le diga a la persona que tienes a tu lado: hey, decirle, hey, yo soy New Life. Yo soy New Life. Más duro, hey, y pegarle un codazo, hey, yo soy New Life. Como no se aprovecharon de pegar ahí un codazo, se las desquitaron. Amén. Hace poco estuvimos, el fin de semana antepasado, estuvimos en Guatemala compartiendo en una conferencia, en un congreso llamado Ensancha, de mucha bendición para nuestras vidas. Y dice la Biblia que hay que imitar lo bueno. Hicieron algo ellos que a mí me llamó bastante la atención, y que tienen una declaración de fe que ellos hacen y dicen antes de cada servicio. Yo quisiera que nosotros también hagamos lo mismo. Y entonces yo le oré al Señor y le dije: Señor, yo quiero que hagamos lo mismo aquí en la iglesia, y quiero que tengamos una declaración de fe de New Life que digamos siempre antes de cada mensaje. Así que quisiera que ustedes repitan conmigo esta declaración que les voy a leer. ¿Amén? En voz alta. Ayer tuve la oportunidad de compartir en el grupo de Eric y Evelyn, y fue la primera vez donde pudimos decir esta declaración de fe. ¿Sí o no, Eric? Estuvo lindo el grupo. Amén. Yo quiero que usted repita entonces después de mí con un corazón alegre, amén, y agradecido. Creo en Jesucristo. Creo en su palabra. Creo en el poder del Espíritu Santo. He recibido una nueva vida. Caminaré en santidad. Serviré con fidelidad. Amaré a las personas. Y viviré para ganar almas y hacer discípulos. Yo soy New Life. Y repítalo: yo soy New Life. Hasta se me pararon los pelos ahorita. Qué lindo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí. Hoy quiero enseñarles y quiero enseñarles y predicar al mismo tiempo sobre el arte de ser verdaderamente libres. Existe el arte de la guerra, existe el arte de hacer ciertas cosas. Hoy quiero enseñarles el arte de ser libres. Muchos creemos que vivimos en libertad, pero hoy vamos a dar cuenta que no es así. Y me llamaba la atención y miraba unos documentales, y es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando algunos animales por mucho tiempo viven en cautiverio o viven bajo el cuidado de los seres humanos, por ejemplo, hay unos tigritos que los cuidan los seres humanos, unos ositos, unos perritos, incluso animales salvajes que viven mucho tiempo en cautiverio. Cuando un animal ha estado demasiado tiempo encerrado en una jaula, o no sé, sea un cuarto, sea un zoológico, por ejemplo, cuando un animal ha estado demasiado tiempo allí, cuando lo llevan a la naturaleza para que se incorpore a la naturaleza, lo transportan en unas jaulas enormes. Y entonces vi unos videos, y es interesante porque cuando le abren la puerta al animal, ¿qué es lo primero que hacen? No todos salen corriendo de un solo, sino que salen, asoman la cabeza, miran a un lado, miran a otro lado, huelen algo diferente, ponen un pie, pero la mayoría de ellos retroceden. Tiene la oportunidad de ser verdaderamente libre, pero retrocede. Amén. ¿Por qué? Porque aunque le abran la puerta a ese animal de esa jaula, muchas veces no salen de inmediato, sino que se toman su tiempo para pensar, se quedan quietos, tienen miedo, miran hacia afuera y retroceden. ¿Por qué? Porque la jaula donde vivieron por mucho tiempo, o la prisión donde ellos estuvieron por mucho tiempo, dejó de ser solamente un lugar físico y pasó a ser un lugar que ahora es una realidad en sus mentes. ¿Qué quiero decir con esto? Esa jaula donde ellos vivían encerrados pasó de ser solo un espacio a ser una realidad.
Y entonces el animal se acostumbró a vivir en esas 4 paredes. Por lo tanto, le da miedo salir a lo desconocido, le da miedo. Y ese lugar físico se convirtió en una nueva mentalidad y en una realidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces la libertad suele ser más aterradora que vivir encadenado. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a vivir encadenados. Porque hasta cierto punto es más fácil vivir encadenados que vivir libres. Porque aún con mis cadenas, yo ya me acostumbré a sobrevivir. Aún con mis cadenas que me atan, yo me acostumbré a vivir mi vida. Y puedo andar en el mall, y puedo ir a comprar ropa, y puedo ir a comer, puedo venir a la iglesia incluso, puedo ir a un grupo, y estoy encadenado. Y ya me acostumbré a vivir con esas cadenas, porque sabemos cómo sobrevivir. Y esto me llevó a pensar y a buscar la Biblia. Y entonces yo empecé a leer y decía, Señor, ¿por qué entonces que a nosotros nos cuesta tanto verdaderamente ser libres si tú ya nos hiciste libres? Le dije yo. ¿Por qué a mí me cuesta tanto vivir en esa libertad y me paso culpando por las cosas que hago, etcétera? Y entonces leí un verso muy interesante en Éxodo, y quiero que lo busquemos, Éxodo 12:37. Quiero que lo busque usted donde está. Ese no lo tengo aquí en pantalla, no se preocupe. Éxodo 12:37, solo lo voy a parafrasear. Dios le da la orden a Moisés de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos la saben? ¿Conocen la historia de las plagas? ¿Cuántos la saben? ¿Conocen la historia de que el pueblo de Israel sale de Egipto, verdad? Y se va al desierto porque el Señor les prometió que los va a enviar ¿a dónde? A la tierra prometida, de donde fluye leche y miel. Amén. Es una historia que básica, todo el mundo la sabe, todo cristiano la sabe. Y esta idea me llevaba a mí a pensar en Éxodo 12:37. Y es que el pueblo de Israel dice ahí que fueron esclavos por más de 400 años. De hecho, creo que dice por 430 años ellos fueron esclavos de Egipto. Amén. Y dice que en esa ocasión Dios le da gracia al pueblo de Israel para con los egipcios y empiezan a preparar todo, y en una noche, más de 600,000 personas, menciona la Biblia, pudieron salir de Egipto. Y dice que iban tan apurados que ni siquiera les dio tiempo de cocinar bien la comida, y llevaban los panes sin levadura, y se llevaron los panes así, solo la masa, y se llevaron lo que tenían y le pidieron oro y plata a los egipcios, y Dios le dio gracia a ellos. Entonces los egipcios le dan todo y le dicen, sí, llévense esto, y al suave dice la Biblia que el pueblo de Israel despojó de sus riquezas a Egipto y los dejó pobres. Y entonces el pueblo de Israel, más de 600,000 personas, sin contar hombres y mujeres, salen, y entonces en un exilio, ese es el Éxodo, y salen de la esclavitud que vivieron por más de 400 años. Imagínense qué fuerte eso, siendo esclavos por más de 400 años en Egipto. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios los liberó de Egipto, entonces ¿qué pasa? Todos conocemos la historia. Abren el Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo y ellos pasan. La columna de fuego los guiaba, la nube los guiaba, descendió maná del cielo. Entonces el pueblo de Israel empieza a vivir una serie de milagros exageradamente increíbles. Yo no los he visto todavía con mis ojos, como que haya una columna de fuego o que caiga pan del cielo. Sé que aquí llueven peces allá en Jordan, pero no he visto caer pan todavía. Y entonces el pueblo de Israel empieza a vivir una serie de milagros increíbles que no se pueden explicar, porque Dios estaba con ellos, porque Dios les había prometido que iban a ir a la tierra prometida. Amén. Cruzan el Mar Rojo, comieron maná, vieron milagros y dejaron atrás su esclavitud. Amén. Pero apenas sentían ellos un poquito de hambre, o apenas llegaba una prueba durante estaban en el desierto, ¿qué decía el pueblo de Israel?
se quejaban contra Moisés y decían: este viejo, ¿por qué nos sacó de Egipto? Nah, hombre, allá, aunque sea comíamos, éramos esclavos, pero yo comía mañana, tarde y noche. Aquí estoy a puro pan, decían. Estoy a puro maná. El pueblo de Israel se empieza a quejar y decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Y empiezan a decir: ¿saben qué? ¿Y por qué no mejor volvemos? Después de haber cruzado el Mar Rojo, como que era tan fácil abrir el Mar Rojo, ¿va? Moisés, volver a abrir el Mar Rojo y volvamos. Y entonces el pueblo de Israel empieza a quejarse. Pero ¿qué pasa? Muchos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos todavía. Amén. Egipto, ¿qué quiere decir? Significa como la antigua vida o la manera pasada de vivir. Entonces, muchos de los que ya habían, oiga bien, esto es interesante, habían dejado de ser esclavos, ya no eran esclavos, 400 años más sufrieron, más de 400 años sufrieron, y cuando estaban en libertad, ¿qué es lo primero que querían? Volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque aunque habían salido de la esclavitud no había sido quitada de su corazón. Y Egipto hace referencia a una antigua vida, al pecado, a la necesidad de aprobación, al miedo, a la culpa, a la ansiedad, a los placeres, a los vicios, a las mentiras, a la tristeza. Eso representa a Egipto hoy en la actualidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Para que vayamos entendiendo, todavía no he entrado en materia, pero es necesario que entendamos esto. Muchos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos todavía. Esto quiere decir que es posible abandonar un lugar y seguir viviendo con la mentalidad de ese lugar. Yo conozco muchos hondureños que viven en Estados Unidos, que por más años que tengan en Estados Unidos, se mueren por buscar un pinche lugar que vendan baleadas ahí en Estados Unidos, pudiendo comerse un steak, hermano, de puchica, un pedazo de carne así enorme. No, el indio quiere frijoles. Yo he viajado a Estados Unidos y después de 7, 8 días uno dice: pucha, una baleadita no caería mal. Puedo estar comiendo una hamburguesa y macarrones y todas las cosas. O ajá, pucha, quiero ahí unas tajaditas con repollo que me mojen los dedos. Un pollo chuco. Es posible salir y abandonar un lugar, pero seguir teniendo y seguir viviendo la misma mentalidad de ese lugar. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero seguían pensando como pensaban cuando eran esclavos. ¿Cómo no? Si más de 400 años ellos fueron esclavos, ya se habían acostumbrado a esa normalidad, ya era su realidad. Ellos eran esclavos, no sabían ser libres. Muchos de nosotros estamos así. Dios ya nos liberó, ya no somos esclavos, pero como mucho tiempo estuvimos en pecado, no sabemos cómo ser libres. Y Dimas decía algo interesante aquí en el devocional hace unos minutos. Es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe a cómo verdaderamente ser libres. Y tenemos que aprender a ser libres. Amén. Es algo que yo tengo aquí en la prédica. Yo no me puse de acuerdo con Dimas. Es Dios que nos está dando los dos. Mire qué lindo. Es necesario. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué pasa también? Es posible salir de la esclavitud y seguir pensando como un esclavo. Entonces, es posible que tú ya saliste de esa esclavitud, pero sigas pensando como un esclavo. Es posible haber sido liberado y todavía no saber cómo vivir en libertad. A mí me pasó por mucho tiempo eso. Yo había sido libre, pero yo no sabía cómo vivir en libertad. Entonces la culpa me ataca, entonces viene el enemigo y no me quiero adelantar. Amén. Pero entonces voy adelante y dice que Egipto representa nuestra antigua vida. Para muchos Egipto representa el pecado que están viviendo o que vivieron en algún tiempo. Para muchos Egipto representa la necesidad de aprobación que tienes. Quieres ser aprobado siempre por lo que haces, por lo que vistes, por lo que sabes. Necesitas que alguien te diga: hey, qué bien te ves, hey, qué bien lo hiciste, hey, qué excelente esto, qué bueno,
Y te mueres por un halago y te mueres por recibir algo que alguien te diga. Para muchos Egipto representa el miedo. Y tienes miedo al futuro. Y tienes miedo a qué va a pasar con tu vida. Y no has podido dejar de vivir con miedo, aun cuando sabes que toda tu vida está en las manos de Dios. Egipto representa el miedo. O tal vez Egipto puede representar la culpa con la que vives por el pecado que cometes todos los días. Que te sientes culpable. Tal vez Egipto representa la ansiedad con la que estás viviendo. Y miraba esta semana en la televisión, nunca miro noticias, pero de repente me salió esa noticia, andaba haciendo un mandado y decía que diariamente, oiga bien, diariamente en el hospital Mario Mendoza entran entre 14 y 15 personas con ansiedad, depresión y esquizofrenia en Honduras. Oiga bien, solo en el Mario Mendoza. No sé qué otro hospital atiende esas patologías, no sé, enfermedades. Solo en este hospital diariamente entran de 14 a 15 personas con problemas de ansiedad, depresión y esquizofrenia. Y yo dije, wow, qué increíble. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Estamos deprimiendo más bien, estamos mandando al número 16, al Mario Mendoza, estamos mandando a 2 más allá, o estamos rescatando a 5 que eran depresivos y estaban en ansiedad y pudieron ser libres. Yo dije, wow, como país estamos en problemas. No vea que Estados Unidos, que allá, que no, Honduras, hermano, de 14, 15 personas, y eso a mí me tocó el corazón. Yo dije, wow, qué increíble. Para muchos Egipto puede representar eso, o puede representar los placeres que gobiernan tu corazón. Amén. Yo creo exactamente, entonces, entrando hoy sí de lleno, creo que de esto es lo que Pablo nos habla en la carta que le escribe a Tito. Y quiero que busquen en su Biblia a Tito. No, Pastor Tito. Tito capítulo 3. Yo lo voy a leer en esta versión, traducción al lenguaje actual. Y dice lo siguiente. Amén. Pablo entonces hace referencia al pueblo de Israel y a cómo era el pueblo de Israel y a cómo nosotros éramos también. Nos recuerda quiénes éramos. Dice Tito 3, capítulo 3, verso 3, dice: antes nosotros mismos éramos ¿cómo? Éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. ¿Cuántos de aquí éramos ignorantes, desobedientes y andábamos perdidos? Yo era ignorante, era súper desobediente y andaba súper perdido. Creía que conocía a Dios y andaba heavy de perdido. Para divertirnos, dice Pablo a Tito, le dice, para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Mire, yo con mis amigos, no los que están aquí, con otros amigos, hacíamos unas loqueras que con tal de reírnos, y yo decía, qué calidad vivir de esta manera, uf. Para divertirnos hacíamos todo lo que se nos ocurría. Éramos malvados y éramos envidiosos. Y éramos esclavos, oiga bien, y quiero hacer énfasis en esto, éramos esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, pero también nosotros odiábamos a los demás. Estamos aquí, todos reprobados, ¿va? Cabemos todos en el mismo saco de Tito 3:3. Todos éramos plancheros, mal portados, desobedientes, bocones, alcohólicos, viciosos, drogadictos, mentirosos, adictos a la pornografía, éramos infieles, éramos sucios, mentíamos, engañábamos, odiábamos a la gente, no podíamos amar, nadie nos podía amar, no nos podían abrazar, éramos amargados, estábamos tristes, teníamos miedo, ansiedad, depresión, no nos bañábamos, olíamos mal. ¿Qué más? No nos cuidamos, comemos mal. ¿Qué más? Pasábamos echando la pereza todo el día. ¿Qué montón de cosas? No estudiábamos, no trabajábamos, éramos irresponsables, éramos indisciplinados, malas bestias, contumaces.
de todo, hermano. Éramos infelices, no éramos alegres. Yo me cansaría de decir que éramos. ¿Por qué? Porque antes de que la gracia de Dios llegara a nuestras vidas, todos vivíamos en un Egipto. Antes de que la gracia de Dios llegara a tu vida, vivías en Egipto. Pero la gracia de Dios llegó. Pero un día Él llegó y nos rescató. Y ya no más somos esclavos. Ahora somos libres. Ya no más estamos condenados a morir. Él pagó el precio por nuestra nueva vida. Y es interesante porque, miren, la libertad no comienza cuando se abren las puertas, como les decía. La libertad no comienza ahí. La libertad comienza cuando el corazón verdaderamente aprende a salir de la prisión. Un preso no deja de ser preso cuando le abren las puertas o cuando le quitan las esposas. Él sigue estando dentro de la cárcel, sigue siendo preso. El preso deja de ser preso una vez que da un paso afuera de la cárcel. Cuando tu corazón aprenda y acepte salir de la situación en la que estás, entonces ahí vas a ser verdaderamente libre. Si no, solamente vas a ver cómo Dios te abre la puerta, pero vas a estar aquí en el desierto y vas a ver allá la tierra prometida. Así le pasó al pueblo de Israel. Y es interesante porque el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto porque no querían que Egipto saliera de ellos. No solamente se quejaban, sino que hicieron otros dioses incluso y empezaron a adorar. Imagínense el estado tan bajo que habían caído ellos. No solamente querían volver, estaban haciendo cosas que antes no hacían. Estaban planchando más de lo que deberían, equivocarse. Cuando tu corazón aprenda a salir de la prisión en la que vives, entonces hasta ahí vas a experimentar la verdadera libertad que Dios tiene para tu vida. Si no, solamente vas a ver pasar las bendiciones. Y hay unos que en vez de agarrar las bendiciones, se las esquivan y así como Matrix va y no, esa no es para mí. En vez de agarrarlas todas, hermano. No. Pero ¿qué pasa? Tal vez es porque el mayor engaño del pecado es hacernos creer que somos libres mientras nos mantiene esclavizados. Y miren el poder que tiene el pecado. El pecado te puede hacer creer a vos que sos libre cuando en verdad te tiene hasta los queques de reventado. ¿Por qué? Porque te da dinero el trabajo y entonces vos decís, hoy sí papá, voy con esta quincena, voy con todo. Y me voy allá a chupar, y me voy allá con los amigos, y me voy allá a despilfarrar el dinero. Y yo soy libre, hago con mi dinero lo que quiera. El pecado te tiene tan ciego que te hace creer que sos libre, pero en verdad estás esclavizado. Y el dinero se te va como agua entre las manos. Puedes decir, vaya, y tenía 2,000 y ahora debo 2,000. Dice uno, bueno, no solo me quitó, sino que ahora debo más bien. Estoy más hecho leña que a saber quién. Ese es el poder que tiene el pecado, hacernos creer que somos libres, pero en Cristo verdaderamente somos libres. Él ya venció el pecado, amén. Y por eso no tiene señorío sobre nosotros el pecado. Quiere decir que el pecado no nos gobierna. No te gobierna tu pecado. Quien te gobierna es Cristo. Quien debería de gobernarte es Cristo. Pero no quiero ahondar en eso. Entonces quiero entrar al punto 1. Y quiero hablar acerca de una paradoja, la paradoja de la libertad. Amén. No sé si recuerdan, hace un par de domingos prediqué acerca de otra paradoja. Amén. Esta paradoja de la libertad, quiero explicarla y quiero que me presten un poco de atención. Aquí sí voy a tomarme un poco de tiempo. Si usted mira partidos del mundial, está bien, hermano, se queda 2 horas viendo el partido y mira uno tras de otro. Hoy pues apriétala porque es más importante escuchar la palabra de Dios que ver el partido. Si usted aguanta 4 horas viendo potra, hermano, creo que puede aguantar 1 hora, 2 horas aquí.
Y no le duele ahí la espalda ni las nalgas. Y si usted quiere parar, estírese y vuelva a sentar. No hay problema. Tome agua, hay agua. Amén. La paradoja de la libertad. Y quiero que tengamos ahí abierto Tito 3.3. Amén. Tito 3.3. Ténganlo usted en su Biblia. ¿Qué es interesante de esto? Que nosotros éramos esclavos antes y no lo sabíamos. ¿Ok? Quiero que entendamos esto. Antes éramos esclavos y no lo sabíamos. ¿O cuántos sabían que estaban en esclavitud? Hasta que llegamos a Cristo, se abren nuestros ojos y nos damos cuenta de que lo que yo estaba haciendo era pecado. Híjole, yo no sabía que estar chismeando era pecado. Ahora sí lo sé. Yo no sabía que ser haragán era pecado. Ahora lo sé. Yo no sabía que ser indisciplinado y tener la casa sucia era pecado. Ahora lo sé. La paradoja de la libertad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente éramos personas malas. Amén. ¿Cuántos de aquí eran malos? Levanten la mano. Ay, los que no eran buenos. ¿Ah? ¿Cuántos eran malos aquí? Levanten la mano. Todos éramos malos. No merecíamos el perdón de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Usted no era bueno, no me dé cuento a mí. Si yo lo conozco desde antes. ¿Ah? No era bueno. Éramos malos. Amén. Pero no solamente éramos malos, estábamos sometidos a algo. Éramos esclavos del pecado. O sea que el pecado era mi dueño. Amén. Es interesante, el pecado era mi dueño. Ser esclavo implica depender de alguien. Antes, en los tiempos antiguos, había un siervo y tenía un esclavo. El esclavo no comía si el siervo no le daba comida. El esclavo no se bañaba si el dueño no le daba agua para bañarse. El esclavo no tenía donde dormir si el dueño no le daba una cama donde acostarse, o un petate, o un pedazo de lona donde dormir. Ser esclavo hace alusión a ser dependiente de alguien. Quiere decir también dominio. O sea que lo que a mí me domina es porque es mi dueño. Si te dominan tus deseos, vos sos esclavo de tus deseos. Si te domina tu pecado, vos sos esclavo de tu pecado. Si lo que a ti te hace ser un esclavo es porque es tu dueño. Amén. Ser esclavo implica pérdida de identidad también. El esclavo no tenía un nombre. Vos, vení para acá. Ocupo que me pongas 10 bloques ahí y hagas un muro, y de aquí a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde lo quiero terminado. Y aquí le importaba cómo se llamaba. Perdía el nombre. El esclavo no tiene identidad, no tiene vida. Eso es ser un esclavo, hermano. Mire qué interesante. Ya vamos a ir viendo que éramos esclavos del pecado. No teníamos identidad. Yo no me llamaba Eduardo García. Yo me llamaba mentiroso. Yo me llamaba miedoso. Yo me llamaba penoso. Yo me llamaba adicto a la pornografía. Así me llamaba yo. Pero una vez que conocí a Cristo, Él no me llamó por mi pecado. Él me dijo: Eduardo García, sal de donde estás. Ya no más eres un pecador. Ya no más eres miedoso. No, eres mi hijo, me dijo. Y me abrazó. Y me hizo su hijo. Y me trasladó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, donde yo era un esclavo, y me trasladó al reino de su hijo amado, al reino de la luz, donde también soy un esclavo. Por amor. Y vamos a ver qué quiere decir eso. No todo lo que te hace sentir vivo te hace libre verdaderamente. Hay personas que hoy no están en la cárcel, pero son presas de la aprobación. Hay personas que están libres de una adicción hoy, pero son esclavos a su ansiedad. Hay personas que tienen libertad para decidir, pero son incapaces de obedecer a Dios. Hay personas que son libres, oiga bien, para servir a Dios,
pero están atados a sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? La libertad real consiste en ser aquello para lo que fuimos creados. Esto dice C.S. Lewis, un teólogo, escritor muy famoso, que dice: la libertad real consiste en ser aquello para lo que fuimos creados. Amén. O sea, la libertad funciona para que nosotros sirvamos al Señor, no para pecar. Amén. Y vamos a ir viendo más adelante. Entonces, muchos pueden ser libres para servir a Dios, pero están atados a sus problemas. Muchos cristianos ya salieron del pecado, pero siguen viviendo con culpa. Muchos cristianos ya salieron del mundo, pero el mundo todavía vive en sus mentes. Y el mundo sigue gobernando sus corazones. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya salí del mundo. Yo salí del mundo, yo, el Tato. Pero hay veces que a mí me dan ganas de pecar. Ay, el pastor le dan ganas de pecar. Sí. Aunque usted le da más ganas que a mí, yo creo. Está ahí con cara de tubo. Y a mí me dan ganas de pecar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿y por qué pasa esto si yo soy libre? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la paradoja de la libertad. Pues, Dios ya me hizo libre y yo sigo queriendo vivir la vida como la vivía. Muchos cristianos ya fueron justificados por su gracia y por su sangre. Oiga bien, ya fueron justificados, limpiados, regenerados, ya recibieron la salvación, pero aún así siguen pensando que tienen que ganarse el amor de Dios todos los días. Y entonces viven una vida autoflagelándose o autocriticándose, diciendo: yo no sirvo, puchica, otra vez pequé y me pego otro latigazo, otra vez pequé, y mañana otra vez pequé. Cristo murió una vez para siempre por tus pecados, ya te justificó, ya te limpió por su sangre, ya fuiste salvado, ya fuiste limpiado. No necesitas ganar el amor de Dios. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Tu embrión vieron sus ojos, dice. Él te vio desde que estabas en el vientre de tu mamá. Él te escogió, Él te amó con amor eterno, te he amado, dice. Amén. Entonces, la paradoja de la libertad, la voy a explicar de esta manera, es que la libertad verdadera, oiga bien, y quiero que me preste atención. Voy a dar este pedacito como una clase. Amén. Para que tome nota. La verdadera libertad no es la ausencia de límites. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos entender. La verdadera libertad no es ausencia de límites. O sea, no es vivir una vida descontrolada. Eso no es libertad. Amén. La verdadera libertad es vivir según el diseño de Dios, bajo sus mandamientos, siendo un esclavo de Él. Ya me voy a explicar. ¿Cuál es la verdadera libertad? Vivir bajo los límites que Dios hizo, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, bajo la palabra. Amén. Eso es la verdadera libertad, siendo un esclavo de Él, o sea, sirviéndole a Él. La libertad verdadera no es hacer lo que yo quiero, cuando se me dé la regalada gana, porque tengo dinero de hacerlo. Eso no es libertad. Muchos creen que eso es la libertad, irse a pasear cuando quieran, y uno dice: no, yo quisiera tener libertad financiera y trabajar de mi casa, y ir a trabajar allá, irme de paseo a China, irme de paseo y estar en la playa y trabajando, y creen que esa es la libertad. Pasan más presos que un preso que está en la cárcel, literalmente. Están condenados a vivir siempre presos. Eso no es la libertad. La libertad verdadera viene cuando vivimos según el diseño de Dios y obedecemos sus mandamientos. Amén. Y entonces la paradoja, la fe cristiana resuelve esta paradoja de la libertad, proponiendo que la libertad, oiga bien, plena, nace de una entrega voluntaria diariamente para seguir a Dios. La libertad, lo repito, la fe propone que la libertad plena, o sea, la libertad real,
nace de una entrega voluntaria por amor, la cual es posible mediante la gracia. Ya lo vamos a leer en Tito. Quiero que abran su Biblia en Tito 3. Tito 3, versículo 3, si lo tengamos ahí presente. Amén. Tito 3, versículo 3. A ver, lo pones, Luis, por favor. La de antes. Amén. Dice, antes nosotros éramos ignorantes y desobedientes y todo el mundo nos odiaba y éramos esclavos. Amén. Pero dice aquí en Tito, capítulo 3, y lo voy a leer, el verso 4, en esta traducción, lenguaje actual, dice después del 3, todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Amén. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Amén. Esto es la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la libertad verdadera es entregarme voluntariamente a Dios porque lo amo y solamente puedo hacer eso a través de la gracia. Y hay tres enfoques que quiero yo que veamos hoy. Hay tres enfoques acerca de la libertad, de lo que libertad se refiere. Hay un enfoque psicológico, hay un enfoque filosófico y hay un enfoque bíblico de lo que es ser verdaderamente libre. Y la respuesta no está ni aquí ni aquí. La respuesta está aquí, en la Biblia. Bíblicamente hablando, yo puedo ser libre. Amén. No psicológicamente hablando, no filosóficamente hablando. Bíblicamente yo les voy a enseñar qué quiere decir esto. Entonces, hay tres enfoques. Y el enfoque número uno es el enfoque psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que lo vayamos aplicando a nuestras vidas. La paradoja de la libertad, psicológicamente hablando, demuestra que el exceso de opciones destruye la libertad mental. Entonces, para muchos, la libertad es tener muchas opciones enfrente de mí. Y decir, yo puedo hacer esto. Dale antes, Luis. Dale. Yo puedo hacer esto. No, la de... ahí. Creen que la libertad es tener muchas opciones y decir, ok, yo puedo graduarme y puedo estudiar esto. Ok, si no me gradúo, yo puedo trabajar de esto. Ok, si no trabajo, puedo emprender un negocio y me va a ir bien. Ok, si no emprendo, ni trabajo, ni estudio, puedo casarme y me va a ir bien. Ok, si no me caso, ni emprendo, ni estudio, ni trabajo, puedo dedicarme al ministerio y vivir del ministerio y me va a ir bien. Ok, si no me dedico al ministerio, ni me caso, ni emprendo, ni trabajo, ni estudio, hay otra opción en la que voy a hacer un barzón y me voy a morir de hambre. Ok, hay infinidad de opciones, ¿va? Y entonces dice, qué lindo, yo tengo 1000 de opciones de dónde agarrar, dice uno. Pero si hago esto me voy a irme aquí, pero si no, y uno empieza a hacer un plan de vida, hermano, como que ¿va? Si hago esto y si Dios no me da esto, pues me va a dar esto, y si no tengo, esta oración no me responde, voy a sacar aquí, y si no puedo sacar dinero de este emprendimiento, pues voy a pedir un préstamo, pero si no me dan el préstamo voy a sacar dinero de esta tarjeta para pagar esta tarjeta, y luego para esta tarjeta voy a ir a este otro banco para pagar otra tarjeta, y de repente usted está mamado de tarjetas y mamado de deudas y ni siquiera se dio cuenta porque tenía demasiadas opciones. Amén. El tener demasiadas opciones mata nuestra libertad mental. ¿Okay? Al tener demasiadas alternativas, las personas se sienten abrumadas, insatisfechas y con miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque al tener demasiadas opciones implica que si tomo una opción tengo que renunciar a otra opción. ¿Va? Es una ley natural. Si yo me voy por este lado derecho, no puedo irme por el lado izquierdo, ya me fui por aquí. Y si aquí había un barranco y allá había una piscina, aquí me voy a morir y allá me hubiera estado bañando. Entonces, eso causa intriga, causa insatisfacción, causa estrés, causa ansiedad. Esto genera ansiedad. Es mejor conocido como cuando a alguien le da FOMO, pues. ¿Cuántos saben qué es eso? Que, ay, me dio FOMO, dice la gente. FOMO en inglés quiere decir Fear of Missing Out. O sea, el miedo de perderme algo. Entonces, psicológicamente, a mí me da miedo perderme algo que es mejor. Y entonces, psicológicamente,
puedo ser libre al tener muchas opciones, pero eso es una mentira. El tener muchas opciones a mí me abruma y me satura la mente. Y entonces quedo reventado, amén. Esto genera ansiedad y entonces creemos que ser libre es mantener todas las puertas abiertas posibles. Eso no es ser libre. ¿Por qué? Está demostrado que no comprometerse con ninguna opción mantiene a la persona estancada y vacía. Si tienes muchas opciones, no te comprometes con ninguna, va a ser peor que agarres una de esas. ¿Por qué? Porque va a estar estancado y vacío. Entonces Dios te pone una infinidad de salidas a tu situación. Pero por el miedo que tenés de salir de la situación y de que tu corazón no salga de esa prisión, no tomas ninguna decisión. Y entonces ahí es cuando viene el estancamiento y te sentís vacío. Que Dios te prepara un banquete, pero por no decidir en cuál silla sentarte, el banquete lo recoge y bueno, ya cuando te sentás ya no hay nada. Pues así, para que lo entiendan. Hay un banquete preparado, hay un futuro lleno de esperanza para nosotros, pero por nosotros no tomar decisiones a tiempo, perdemos esas oportunidades. El enfoque filosófico dice lo siguiente, que la libertad depende de nosotros, que no depende de nadie más. Y filosóficamente no existe un manual de vida para cómo vivir la vida. Por ende, puedo hacer lo que yo quiera, porque como no hay una instrucción de cómo vivir, puedo decidir lo que yo quiera, y eso es ser libre según la filosofía. Sabemos que es mentira, porque la palabra es quien alumbra nuestro camino y es quien nos guía cómo vivir, quien nos enseña cómo vivir. Amén. Entonces el enfoque filosófico quiere decir que la libertad sin un propósito mayor o un orden superior se convierte en una carga insoportable. Entonces, si yo hago lo que quiero, cuando quiero, como se me dé la gana, y no hay nadie que me esté supervisando a mí, esa libertad de poder hacer lo que yo quiera es una carga. A mí me pasó cuando estaba a punto de entrar a la universidad. Se los pongo en ejemplos prácticos. Yo estaba en el cole, todos mis amigos fueron a hacer el examen de la UNA, y un día yo llego al colegio, y yo no sé qué pasó, que será que no me informé, no vi en Facebook, no sé. Yo llego al cole y hay como 15 sillas vacías. Y digo, vaya, ¿qué onda? Digo yo, vino Cristo, y dije, ¿qué onda? Se llevó a todos mis amigos. Y yo llego y yo quedo en el aula solo. Entonces yo, ¿qué onda? Digo yo, y le pregunto, ¿y qué pasó? No, es que todos andan haciendo el examen de admisión de la UNA. ¿Y usted qué onda? Me dice, ¿usted que no va a ir a la U? Y yo quedé así como, santo, dije yo. Yo ni siquiera sabía que se tenía que hacer un examen en la UNA para entrar. Imagínense, me entró a mí una desesperación, una tristeza, una angustia que yo, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué voy a estudiar o qué? Dije yo. Y empecé a investigar cuando llegué a la casa, hermano, con una tristeza, y entonces me di cuenta que tenía que esperar 6 meses para volver a aplicar otro examen. Y yo dije, no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Dije, va. Y entonces no me metí, no me matriculé en la UNA. Tuve que estudiar en otra universidad para no perder el tiempo, porque para entrar, si yo hacía el examen después, no sé si es igual ahora, si hacía el examen después, yo entraba hasta el segundo periodo en la U. O sea, iba a estar esperando papás no sé cuántos meses. Yo dije, no puede ser, dije yo. Y entonces, me metí a otra universidad. Y antes de entrar a la universidad, vuelve a mí otra vez ese ataque del enemigo. Y entonces mis papás me dicen, vas a entrar a la universidad, escoge qué estudiar. Y entonces vuelve a caer a mí como una pared así, ¡buf!, que me pegan en la cara. Y entonces empiezo a buscar planes en las universidades, y hay chorrocientos mil planes de carreras. Y yo digo, ¿y ahora? Y yo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué voy a estudiar? Y me dan ganas de llorar, pero me acuerdo
me metí a estudiar, oiga bien, ingeniería en mecatrónica. Qué raro esto, yo pensé que era una cosa, no sé, ¿va? Voy a mi primera clase de ingeniería en mecatrónica, me perdí en la U. Y no estaba en UNA, estaba en otra universidad. Me pierdo, no sabía dónde era el laboratorio. Yo, Lab 101, y yo miraba los edificios, como ni fui a la inducción tampoco. No sabía cómo, nadie me ayudó pues. Y entonces yo dije, bueno, ni modo, me voy a la cafetería a echarme un pollo, dije, me dio coco baleadas ahí, me fui a comer un pollo, dije, ya estoy en la U, ya ni modo, voy a ir a dar vueltas y a buscar el aula. Al siguiente día fui. Voy a mi primera clase de ingeniería, introducción a la ingeniería en mecatrónica. Hermano, yo empiezo a ver una cosa ahí como cómo armar un control de televisión, cómo hacer un carro con control remoto. Yo digo, ¡jue la dije yo, ¿qué onda es que me metí? Y empiezo, hermano, y empiezo a llevar una clase que en la UNA es 110, creo que va, o cálculo, o 101, no sé. Empiezo a llevar cálculo yo en la U, hermano, la repetí 7 veces. Nadie sabe esto, solo Melanie. Ahora ustedes lo saben, no soy tan bueno para los números que digamos. Aparento serlo, pero no. Y entonces repito una clase, hermano, 7 veces, y yo a la 6ª vez digo yo, ¿será que la ingeniería no es para mí? La voy a pasar, dije yo. La pasé, hermano, con 65 pasaba la clase, saqué 65 a la 7ª vez. Belleza, dije yo, me salí de ingeniería. Digo, tal vez esta no es la mía, me meto en ingeniería civil, hermano. Yo me vi con mi chalequito, con mi sombrerito ahí, y miraba que Nelson también estudiaba ingeniería civil en la casa, y me se ponía a hacer ahí, y yo, hey, ¿por qué estás estudiando? No, que estoy sacando aquí unas tareas, y yo, me llamaba la atención, voy a una clase de trigonometría y no sé qué, vectores y matrices. Ese periodo solo saqué voleibol, hermano. Ante Dios se lo digo, solo pasé voleibol. Pues chica, reventado. Yo estaba en una angustia. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Y entonces me cambio otra vez de carrera y empiezo a estudiar ni me acuerdo, imagínense, negocios internacionales creo que se llamaba. Paso una clase, después no me gustó, me aburrí. Pucha, ¿qué onda aquí? Me cambio de carrera otra vez a estudiar marketing. Ya me gustó un poquito más. Dije, bueno, no hay números, no. ¡Pum! Estadística aplicada. Dije yo, no puede ser. Me persigue la desgracia, dije yo. Me quedo en estadística otra vez, hermano. Puchica, por no llevar un libro contable, la tabla T y toda la onda. Puchica, bendita clase de estadística. Y no puede ser. Pues me quedé en marketing, sigo estudiando todavía, no me avergüenza decirlo, me estoy preparando, quiero graduarme, pero lo que voy es que el no tener a alguien encima de mí, que me delimitara a mí, cuáles eran mis límites, cuáles eran mis habilidades, cuál era mi rango de influencia, me destruyó. El no conocer mis límites y pensar que yo tenía una libertad total de tomar la decisión que quería, en vez de ser algo que me salvaba la vida, me destruyó más bien. Wow, ahora entiendo la paradoja. Vuelvo al mensaje, perdón por distraerme un poco. Amén. Este enfoque quiere decir que si no hay nadie encima de mí, la libertad me va a destruir, porque no voy a saber qué hacer. Al no haber un manual establecido de cómo vivir, somos los únicos responsables de dar sentido a nuestra vida. Y yo sentía que toda la responsabilidad caía sobre mí. ¿Y qué voy a estudiar? Y si yo no paso, no me voy a casar, decía yo, y yo quiero tener novia. Y si yo no hago esto, yo, ¿qué onda? Y yo pensé que todo dependía de mí. Y cuando menos esperé, cuando menos buscaba novia, Dios me manda a Melanie. Santo porque es que no depende de mí, las bendiciones dependen de Dios, depende de lo que Dios ya dijo, de lo que tú eres, no depende de lo que tú hagas o de lo que tú quieras hacer.
depende de cuánto Dios ya te amó. Amén. Entonces, una persona sin límites suele caer en adicciones o en ansiedad. Y vamos al enfoque cristiano bíblico. Voy rápido porque estamos tomando mucho tiempo. Amén. La fe y la Biblia ofrece entonces una salida y una respuesta a lo que es la fe verdadera. Amén. Este enfoque cristiano bíblico ofrece la solución teológica más radical a esta paradoja. Y esta solución es que solamente por medio de la gracia somos verdaderamente libres cuando voluntariamente, oiga bien, decidimos ser esclavos de Dios por amor, como decía el pastor Amén. Entonces, es raro, pero la Biblia lo resuelve así. Vos vas a ser libre cuando tomes la decisión de hacerte un esclavo por amor. ¿Y cómo dice uno si yo era esclavo? ¿Cómo? Pues Pablo lo menciona en 1 Corintios 7:22. Dice lo siguiente: pues si eras esclavo, oiga bien, cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que pertenece al Señor. Pero si eras libre, o sea, si vivías en pecado, si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Mire qué lindo. Cuando el Señor me llamó, yo siendo un esclavo del pecado, Él me llamó y yo ahora soy libre porque pertenezco al Señor. Y si el Señor te llamó siendo libre, pues cuando el Señor te llama, quiere decir que ahora ya no más eres libre, ahora eres su esclavo. Pero en esa esclavitud hay libertad. Esa es la paradoja más bella de todo el universo. Que siendo esclavos podemos ser verdaderamente libres. Sometiéndonos a Dios podemos verdaderamente disfrutar de una libertad verdadera. Esto quiere decir que el ser humano nunca es 100% independiente. O es libre aparentemente, pero es esclavo del pecado. O es esclavo de Cristo, pero vive en libertad. Y Jesús, mire, afirma esta verdad cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Conocer la verdad es conocer a Jesús, porque dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y conoceréis a Jesús, y quiere decir, y estaréis sometidos a Jesús, y perteneceréis a Jesús, y serán unidos a mí. Y entonces, al ser unidos a mí, y al pertenecer a mí, y al conocerme a mí, dice Jesús, y al yo mandarlos a ustedes, y al yo gobernarlos a ustedes, entonces ahí van a ser verdaderamente libres. Amén. Solamente sometidos a Él podemos ser verdaderamente libres. Así como el pez, imagínense un pez, así como el pez solamente puede ser libre dentro del agua. Usted pone un pez aquí, ¿qué pasa? Se muere. Pero en el agua es completamente libre. Así como el pez es libre solamente dentro del agua, el ser humano solo puede experimentar una vida nueva y plena en libertad cuando está sometido al propósito de los límites de su Creador. Oiga bien, solo vas a ser libre, pues, en otras palabras, cuando dejes que Dios gobierne tu vida. Así te lo digo. Si no, vas a seguir pecando, vas a seguir fallando, vas a seguir siendo culpable, vas a seguir luchando con tus malos deseos. Entonces, el resumen, hoy sirve poner, el resumen es este: que el enfoque psicológico, la mentira, dice que cuanto más opciones tengas, más libre y más feliz sos. La realidad es que demasiadas opciones te causan parálisis, ansiedad e insatisfacción. El enfoque filosófico quiere decir que la mentira es que ser libre es no tener reglas que limiten mis deseos. Pero la realidad es que sin límites ni estructura, la libertad se autodestruye en el caos. Pero el enfoque bíblico que vivimos, la mentira que vivimos como cristianos, es que puedo hacer lo que yo quiero, cuando quiero y bajo mis propios términos. Y muchos han vivido en esa mentira. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, con el dinero, porque me da la regalada gana, porque Dios me hizo libre.
Eso es mentira. No podés hacer lo que querás. No podés hacerlo cuando querás. No podés comprar esa casa que tanto querés comprar. No podés cambiarte de trabajo. No podés casarte con esa persona. No puedes seguir de novio con esa mujer. No puedes seguir de novia con ese hombre. No podés. No podés hacer lo que quieras. No podés tomar cuando querés. No puedes beber alcohol cuando querás. No puedes ver las cosas que querés en internet. No podés seguir siendo adicto a las drogas. No podés. No podés seguir haciendo lo que querés. No podés. Porque la realidad es que la libertad total a mí me hace esclavo del pecado. Pero ser esclavo de Dios me hace ser verdaderamente libre. Amén. No es tan tarde, voy a seguir. Lo expliqué más rápido de lo que me imaginé, la verdad. Y dije, bueno, para explicar esto vamos a estar un montón de tiempo. Pero entonces, volviendo a Tito, nos damos cuenta que antes éramos ¿qué? Esclavos. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Pero solamente se recibe mediante la gracia. Entonces el punto número 2 es ese. La gracia nos hizo libres. Y Tito 3:4 dice, pero Dios, oiga bien, dos palabras que cambian la historia. Pero Dios, eras esclavo, eras mafufo, eras alcohólico, eras drogadicto, eras mal esposo, eras que te gustaba acostarte con muchas mujeres, te gustaba acostarte con muchos hombres, eras adicto al pecado sexual, estabas atormentado por el enemigo en tu casa. Alguien supuestamente te hizo brujería y estás sufriendo las consecuencias de eso. No. Ya más sos un esclavo de eso. ¿Por qué dice la Biblia? Pero Dios, llegó Dios a nuestra vida. Pero Dios, nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno. Diga conmigo, Él es bueno. Diga conmigo, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y nos mostró que ama a todo el mundo. Mira qué lindo es. Pero Dios nos mostró que Él es bueno y ama a todo el mundo. No es por nuestra voluntad. Dice, y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Muchos aquí creen que se compran el favor de Dios. Yo estoy aquí no porque sea el hijo del pastor Tito o de la pastora Carmen. En parte sí, no nos damos bola, pues. O sea, son mis papás, son los pastores. Dios me llamó a mí para ser pastor. Ellos me dieron la oportunidad. Pero si yo no hubiese estado listo, creo que no me lo hubieran dado, pues no, ni modo, pues. Ni modo, antes me daba pena, ahora no me da pena decirlo, que el Señor me llamó a mí. Así como me llamó a mí, también te llamó a ti. Así como me hizo libre a mí, también te hizo libre a vos. Entonces yo no soy diferente a ti. Simplemente sirvo a Dios desde una plataforma diferente. Eso es todo. No fue porque yo hice algo bueno. No lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque Él nos ama y quiso ayudarnos. Mire, si nos fuéramos hoy a la casa con esta verdad, creo que nos fuésemos transformados. Dios me amó, no por algo bueno que yo haya hecho. No. Él me salvó porque me ama y me quiso ayudar. Y dígalo conmigo, Él me salvó porque me ama y me quiere ayudar. Repítalo como que se lo cree. Él me salvó porque Él me ama y me quiere ayudar. Amén. Más adelante vamos a leer. Entonces, no fue con nuestra fuerza, no fue con disciplina, no. Fuimos libres por gracia. Dios no encontró personas y las hizo mejores. No, Él encontró esclavos y los hizo hijos. Mire qué lindo. Dios no vino a tu vida para hacerte mejor persona. Dios vino a tu vida para que dejes de ser esclavo y ahora seas su hijo. Él te aceptó como hijo, como hija. Jesús es el primogénito de todos los hermanos. Amén. Él nos declaró justos aún siendo pecadores.
Él cargó nuestra condena cuando a nosotros nos tocaba cargarla. Él nos purificó. Él nos dio nueva vida por medio del poder del Espíritu Santo. Y fue como si hubiésemos nacido de nuevo. Por medio del poder del Espíritu Santo, que dice, nos salvó, nos purificó de nuestros pecados y nos dio new life, papá. Nos dio nueva vida por medio del poder del Espíritu Santo. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Él nos cambió la identidad. Ya no más eres el haragán, ya no más eres la irresponsable, ya no más eres el pecador, ya no más sos la infiel, ya no más sos el infiel, ya no más sos la que se porta mal, ya no más sos la que engaña, ya no más sos el mentiroso. No, ahora sos hijo de Dios. Él te dio una nueva identidad. Él te hizo su hijo. Él te amó. Él te ama. Él te quiere ayudar. Él te escogió. Él te trajo aquí con un propósito. Y ese propósito es salvar tu vida. Estoy aquí para darles un mensaje, para que reconozcamos que sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podemos ser libres. No podemos. Yo lo he intentado. No se lo recomiendo, no lo prueben, no se puede porque el Espíritu Santo es quien nos enseña el arte de ser libres. Tito 3 del 5 al 6 dice eso. En la siguiente, Luis, el Espíritu Santo nos enseña el arte de ser libres. Este es el título de la prédica. ¿Por qué? Porque no basta con salir de Egipto, es necesario aprender a vivir en la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Puede ser que Dios te sacó de ahí, pero no has aprendido a vivir en las promesas de Dios. Y ese es el problema de la actualidad en la iglesia, aquí en el life. Muchos ya fueron libres y siguen viviendo como que son esclavos. Ya salieron de Egipto, pero no han aprendido a vivir en la tierra prometida. Hoy es el día donde vamos a aprender a vivir en esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde todo es bendición, donde aunque haya problemas, hay paz, donde aunque hay escasez, en Dios lo tenemos todo, donde aunque hay enfermedad, Él es nuestro sanador. Amén. Vamos a aprender a vivir en esa realidad. Y yo quiero que como iglesia lleguemos a ese nivel en donde estemos permanentemente en la tierra prometida. Amén. Tito 3 del 5 al 6 dice lo siguiente: y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Este mensaje se resume en: para ser libre, yo necesito al Espíritu Santo. Solo eso me he dicho al principio. Todo lo que para llegar a esta conclusión. Qué lindo es estudiar la Biblia. Para ser libre, yo necesito depender del Espíritu Santo. Quiere decir que no está siendo libre. ¿Por qué? Porque no depende del Espíritu Santo. Sencillo. Así de fácil es la vida. Quiero ser libre. Depender del Espíritu Santo. ¿Quieres estar preso? Olvídate del Espíritu Santo. Así funciona la vida. ¿Bien? Esto quiere decir eso. El Espíritu Santo no vino para hacernos felices y ya. No. El Espíritu Santo vino para hacernos más santos. Él te va a ayudar a parecerte más a Cristo Jesús. ¿Amén? Y con esto quiero terminar. Solo les dejo 4 tips o 4 consejos de cómo se aprende el arte de ser libre. Número 1, deja de definirte por tus cadenas. Que tus cadenas ya no te definen. Número 2, aprende a depender del Espíritu Santo todos los días. Número 3, deja de coquetear con tu Egipto. Amén. Es que yo quiero volver allá a echarme las vicas con los aleros, voy.
Y fue el concierto de Ragua, no sé qué, Ragua, no sé, vamos poco. Andamos coqueteando ahí con Egipto y quédate de verdad esta noche, ver esta película y no, hermano, no volvás a coquetear con tu Egipto, tenés que vivir como un heredero. Amén. Eso lo dice en Tito 3:7. Pero como conclusión, quizás algunos, yo quiero que cerramos nuestros ojos en esta mañana. Mire, el Señor quiere hoy hablar a nuestras vidas, Él quiere sanarnos, quiere liberarnos. Muchos han estado cansados y yo quiero orar esto de parte del Señor. Muchos han estado viviendo una falsa libertad. Hoy es el día en donde vas a ser libre. En el nombre de Jesús, yo oro, Padre Santo. Muchos aquí han estado batallando, Señor, con la idea de cuándo van a vivir verdaderamente plenos. Muchos han estado luchando con el pensamiento de hasta cuándo, Señor, voy a ser feliz. ¿Hasta cuándo, Dios, yo voy a poder descansar? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver tu mano sobre mi vida? ¿Hasta cuándo? Y tal vez te has hecho esa pregunta, ¿hasta cuándo? Hoy es el día de tu respuesta. Hoy Dios te dice, hoy es el día en el que yo voy a hablar a tu corazón y te voy a hacer verdaderamente libre. Quizás algunos ya salieron de Egipto, pero Egipto todavía vive en tus pensamientos. Sigues sintiéndote culpable, sigues con inseguridades, sigues teniendo deseos, sigues viviendo con tus viejas cadenas, sigues pensando de que eres indigno, indigna, de que estás sucio o que estás sucia, sigues pensando que el pecado te gobierna. Hoy en el nombre de Jesús yo oro, Padre Santo, y quiero que te pongas de pie ahí. No esperes a alguna ocasión, quiero que te pongas de pie ahí de tu silla y que puedas decirle al Señor, Señor, hoy yo quiero ser verdaderamente libre. Yo quiero que hoy todos hagamos algo, levantemos nuestras manos y que le pidamos al Señor, Señor, y usted repita después de mí, Señor, hoy yo quiero ser libre. Hoy yo quiero recibir tu libertad. En el nombre de Jesús yo oro, Padre Santo, para que la libertad tuya hoy se establezca aquí en esta mañana en cada corazón, Señor.